fuera automático, le dan algo, muchas gracias, ¿verdad? Pero si no le enseñamos, pues no es hora de que usted le diga qué tienes que decir, ¿verdad? Tenemos que entender, pues, ¿verdad? Que la enseñanza es en la escuela. Y le voy a decir, voy a ir más allá. No es que le entreguemos los niños a nuestros maestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede, hermanos? La enseñanza que usted le da, porque en la escuela le pueden enseñar algo tal vez que no vaya de acuerdo a la palabra. Tenemos que entender que la educación está en la casa. Aquí, pues, de la misma manera, pues usted viene a la prédica los domingos, ¿verdad? Y pues viene los martes y viene los jueves. Pero ¿qué pasa el resto de la semana? Si usted no lee su Biblia, si usted no, y como le digo, no hay pretexto, hermanos, ahora no hay pretextos, no hay pretextos. Y pues el hermano Girón está aquí, y verdad, el hermano Girón pues ha ido perdiendo su vista. Pero el hermano Girón pues me ha regalado hasta lupas a mí, ¿verdad? Porque yo le digo, ¿verdad? A mí también se me va, mira, tenga una lupa, ¿verdad? Pero ya no tenemos excusas, hermanos. Podemos abrir el celular y le podemos decir Alexa, ¿verdad? A todos los teléfonos van a salir ahí ahora prendidos, sí, porque ya Alexa. Alexa, léeme la Biblia, léeme el Salmo 23. ¿Verdad que sí? O sea que no hay excusas, hermanos. No hay excusas. Y los otros días veníamos de viaje de Virginia para acá. Y miren, no tenemos ni que molestar a nadie, Javier. ¿Por qué? Porque entonces mi esposa le compré unos headsets, que hay veces no los usa, ¿verdad? Y entonces mi nieto también tiene unos headsets. Veníamos los tres en el camino y yo traía mis headsets, ¿verdad? Y yo pues venía oyendo una prédica. Y él, yo no sé lo que estaba escuchando, pero ella pone algo y sale a todo volumen, ¿verdad? Y entonces yo me le quedo mirando y el niño también se le queda mirando y le prende los headsets, se los conecta, ¿verdad? Porque no hay que molestar a nadie más. Usted se pone los headphones. La hermana Noris, cuando yo llego a la casa, nunca la he visto con los headphones, pero tiene sus headphones que son Bluetooth también, que no tiene que andar con un cable. No hay excusas, hermanos. Con la tecnología que tenemos ahora, podemos ir a la universidad internacional que es YouTube. Ahí buscamos de todo y encontramos de todo. Si yo quiero tumbar un árbol, allí voy a ver un ciento de videos cómo tumbar un árbol. Tú lo hiciste, ¿verdad, Carlos? Lo buscaste. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos las herramientas. Ya el que vengo de una familia pobre ya no es excusa para no tener, ¿verdad? Enseñarnos. O que mis padres no tuvieron, porque eso es lo que decíamos antes, ¿verdad, Moisés? Mis padres no tuvieron para mandarme a la escuela. Pero ahora ya no tenemos excusas, hermanos. Encontramos todas las cosas en el internet. Que sea cierto o no sea cierto, pues no lo sé, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que son verdaderas. Y pues podemos buscar las cosas. Y como le digo, pues ya no hay la excusa de que no sé. Y le voy a decir, aún las personas analfabetas, y usted dirá, estamos en el 2022 y todavía hay personas analfabetas. Claro que sí las hay, hermano. Pero no hay excusa. En los años los años 30, 40, 50, habían predicadores que andaban con su Biblia, pero no sabían leer. ¿Verdad, Ana? No sabían leer. Pero daban unos mensajes, hermanos, que se quedaba uno sorprendido. Y no había internet. Ahora, hermanos, no tenemos excusas. Podemos educarnos de cualquier manera. Yo le voy a decir, voy a ir más allá. Hay personas con doctorados, ¿verdad? Que cuando vamos o los miramos en la calle, Javier, cuando están en un restaurante, tal vez tienen 2 o 3 doctorados, pero educación no la tienen. Porque no tratan a las personas como deben de tratarlas. En cambio, hay personas que nunca han puesto un pie
en la universidad, pero son personas amables. Y tenemos que entender que para eso, para tener amabilidad, no se necesita ir a ¿cómo se dice?, a una universidad. Con esto voy a terminar, voy a ir rápido, hermanos. Tenemos que entender, ¿verdad? Esta es la protección que habla la oración de Jabes, ¿verdad? Decidir que pase lo que pase y digan lo que digan, no nos apartaremos del camino de Dios. Uno de los versículos, si venden banderas, y tal vez usted lo tiene en su casa, es Josué 24:15. Todos tal vez lo han visto, ¿verdad? Y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero esto es lo que puede. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque sea la última decisión, hermanos, que vamos a estar mirando en este día de hoy, pero es el principal de todos. Amén. Sin esta decisión no podemos ser verdaderamente bendecidos en nuestra vida, ¿verdad? Pero es una decisión valiente, ¿verdad?, que tenemos que tomar de manera individual y también familiar. Es una decisión valiente porque el camino de Dios encontraremos, hermanos, pruebas difíciles, ¿verdad? Tenemos que entender tantas cosas que suceden en nuestras vidas que son críticas, hermanos, dificultades, o quizás, ¿verdad?, pasaríamos momentos que son demasiado difíciles en nuestras vidas. Pero pase lo que pase o digan lo que digan, nosotros debemos decidir como lo hizo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y fíjese lo que dice, aquí se le voy a decir, el primer lugar, ¿verdad?, él usa el pronombre personal yo. Es una decisión, hermano, realmente intencional. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi familia, vayan a la iglesia. Yo me tengo que levantar y ir cuarto por cuarto levantando a mis hijos, levántense, ¿verdad? Porque si no vamos a llegar tarde a la iglesia. Entonces, en primer lugar, pues, como le digo, pues aquí tenemos la firme decisión de un líder, ¿verdad?, y padre, ¿verdad?, responsable, ¿verdad? Es muy fácil, hermanos, pedir que la gente haga las cosas, ¿verdad?, que necesariamente yo esté, pues, involucrado en ello, ¿verdad? Pero asistimos a o estamos en una sociedad donde los padres, ¿verdad?, transfieren la conducción de su familia, ¿verdad?, a terceras personas. Un padre comprometido que piensa, ¿verdad?, y da el ejemplo, ¿verdad?, que debería dar a sus hijos, es primero que se coloca, ¿verdad?, en la brecha cuando Dios busca a un hombre para servir. Amén. Esto no es, hermanos, y como les digo, el liderato de Jesús fue ese mismo. Jesús agarró 12 personas, hermanos, y hemos sido impactados por 12 personas que Jesús agarró, pero Jesús les dio el ejemplo. Cuando se iba al monte a orar, cuando ellos no pudieron, que Él regresó, los encontró durmiendo, Él les dio el ejemplo de ir a orar. Pero si usted da el ejemplo en su casa de estar gritando y no de orar, pues guess what? Eso es lo que los hijos van a aprender y nos van a contestar de la misma manera. Así de sencillo, ¿verdad? En segundo lugar, hermanos, involucra a la familia, ¿verdad? Dice mi casa. Es interesante, hermanos, notar que Josué decidió por su familia en aquella ocasión. Esto revela que él conocía muy bien a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? No tenemos que indagar mucho, saber que José tenía una familia que lo respaldaba, ¿verdad?, en todo. Él pudo decir eso porque conocía la
la fidelidad, ¿verdad?, de su esposa, ¿verdad?, de su amada esposa, la obediencia que habían, ¿verdad?, que había mostrado sus hijos hacia él y hacia Dios, de modo que sus palabras, ¿verdad?, nos revelan una posición, no nos revelan una posición machista, ¿verdad?, que dice mi casa, ¿verdad?, entonces, sino que consenso, ¿verdad?, y lo que se ve, vive a diario, ¿verdad?, un padre que es capaz de decir yo y mi casa, cuando se refiere, ¿verdad?, a los valores espirituales, está seguro de los principios que ha sembrado. O sea, tenemos que entender, ¿me entiende?, que nosotros no podemos exigir algo que nosotros no demostremos. Y yo entiendo, ¿me entiende?, porque mi esposa lo ha demostrado. Mis hijos, el mayor tiene, vamos a cumplir 40, pues tiene 39 años. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que entender que aún mi hijo de esa edad se somete. ¿Por qué, hermanos? Porque tomamos decisiones. Yo sé que mis hijos me respaldan. Y les voy a decir más. La única decisión que mi esposa no respaldó, don Girón, escúcheme bien esto. Yo pongo mis papeles para retirarme, o sea, para agarrar el seguro social. Les mando un correo electrónico y lo hice de esa misma manera. Se lo mandé a ella. Se lo mandé a Jesús, que es mi mayor, se lo mandé a Edgar, que es el segundo, y el tercero a mi hija. Inmediatamente todos me respondieron, felicidades papá, y era tiempo que te retiraras. La señora Carmen Méndez Raquel nunca me contestó y yo estaba en mi oficina, ella estaba en su oficina. Después de que terminé de mandar el correo, leerlos todos, me puse a leer un libro. Y voy como a las 3 horas o 2, le digo, y por cierto, ella estaba también en su computadora, y le digo, ¿recibiste mi correo electrónico? Sí, lo recibí. Nada. Al rato, después de días, me dice que no quiero que te quedes en la casa, estás invadiendo mi lugar. Le digo, mi amor, le digo, eso no hay problema. A las 6:30 yo me iba a mi trabajo, a las 6:30 me monto en mi moto y regreso a las 3:30. Eso no hay ningún problema, vas a seguir teniendo tu espacio. Pero ahora lo hago. ¿Y a dónde vas? ¿No vas a salir conmigo? ¿Quién las entiende? Pero sí me entiende, tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, él sabía que lo iban a respaldar. En tercer lugar, habla, ¿verdad?, del objeto de su decisión, serviremos a Jehová. Esta decisión revela la importancia de tener una familia cristiana, de tener un hogar donde todos estén envueltos en el servicio al Señor. Josué, ¿verdad?, reconocía que no era suficiente que él permaneciera fiel, ¿verdad?, a su Dios, ¿verdad? Él sabía que su familia podía caer en las mismas redes de la idolatría, ¿verdad? Y en la que Israel pues era propenso, ¿verdad? La disposición de la familia, hermanos, hablando de la familia cristiana, sigue siendo una realidad de que nos duele, ¿verdad?, grandemente la manera, ¿verdad?, la falta de unidad entre los padres, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, con los hijos, sirvan a otros dioses. Y el libro de Josué, ¿verdad?, es muy interesante, ¿verdad? Él no podía concluir mejor, ¿verdad?, porque si se acuerdan, pues al principio, ¿verdad?, el principio del libro de Josué comienza con, ¿verdad?, animando a un líder a esforzarse, a ser valiente, y luego darle, ¿verdad?, la seguridad de la promesa a través del príncipe del ejército, que es Jehová, ¿verdad?, quien lo acompañó hasta este momento. Ahora es el quien que asume, ¿verdad?, esa responsabilidad de las instrucciones finales para su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que entender de que Dios, así como Josué, que empezó, ¿verdad?, como un seguidor, todos nosotros tenemos para poder llegar a hacer algo. O sea, que yo no llegué, hermanos, aquí, ¿verdad?, y usted me ve y todavía lo hago.
No se crea, ¿verdad? Yo, como les digo, mi esposa me regaña, que me gusta dar órdenes. Pero hermanos, pues pero también hago. ¿Me entiendes? No es que yo me voy a quedar sentado, porque hay veces piensan que el liderato es estar detrás de un escritorio, hermanos. Eso no es así. Jesús enseñó, ¿verdad?, cómo los discípulos tenían que ir a hacer las cosas. Y Jesús les enseñó, yo lo hago y ustedes me observan. Después ustedes lo van a hacer y yo lo voy a observar. Después ustedes se van a ir, ¿verdad? Por eso me dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea que tenemos que entender que Jesucristo nos enseñó a nosotros cómo actuar. Cómo actuar. Sí, yo sé que hay veces José Vargas viene a pintar y pues me entran más llamadas y me paso más tiempo en el teléfono, ¿verdad? Que lo más seguro es decir, les está texteando a la gente que lo llamen porque no quiere trabajar. Pero él sabe que no es así, ¿verdad, Vargas? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender, hermanos, que tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Así que les amo bastante, les amo muchísimos. Las personas que nos están visitando, pues, ¿verdad? Aquí estamos a la orden. Si no tienen una iglesia, pues pueden hacer de esta la suya, ¿verdad? Así es que les amo, hermanos. Amén. Y ustedes ven que los niños no es necesariamente que salgan. Miren qué bonito está un May con sus hijas y su esposa, ¿verdad? Estamos bien, hermanos. Vamos a estar puestos de pie.